Habíamos hablado de la estructura de las ondas, habíamos visto cómo se relacionan el periodo, la longitud de onda, la velocidad y también que la onda tenía, las ondas tienen amplitud. Eh, ok, también habíamos visto cómo se reflejan los pulsos en una cuerda, que esto nos va a servir para analizar cómo se reflejan las ondas en una cuerda cuando lleguen a un borde que está atado o que está libre. Recordemos que en el caso de las cuerdas, el medio por el cual viaja la onda es la cuerda misma. ¿Okay? Entonces habíamos visto que si el extremo hacia el cual la onda o el pulso se dirige está fijo, al incidir, la onda es reflejada invirtiendo, el pulso es reflejado invirtiendo su orientación. Es decir, si teníamos acá, si tenemos acá un pulso hacia arriba, se refleja hacia abajo. En el caso de que el extremo de la onda que está en la dirección en que el pulso se dirige sea fijo. ¿Okay? Similarmente, si imaginamos que la cuerda tiene una argolla al final y esa argolla está sujeta a un tubo y puede moverse hacia arriba y hacia abajo en el tubo, entonces también va a haber reflexión si creamos un pulso en la onda, es decir, si agitamos la cuerda, pero en ese caso la reflexión va a mantener la orientación original del pulso, es decir, si el pulso es una protuberancia hacia arriba, lo que se va a volver va a ser una protuberancia hacia arriba también. ¿Ok? Entonces habíamos visto que si tenemos una secuencia de pulsos que están viajando en la onda, que se representan en este esquema por la onda negra, están viajando hacia la derecha, como en los esquemas, al reflejarse se van a producir una serie de pulsos que viajan hacia la izquierda. Y esos pulsos se van a combinar con los pulsos de la onda negra para formar un nuevo patrón en la onda. El patrón que forman dos ondas que tienen la misma trayectoria, pero se mueven en direcciones opuestas, es conocido como ondas estacionarias. Ahora, hay una condición para poder hablar de ondas estacionarias, una condición que las ondas deben satisfacer tanto la onda incidente como la reflejada en el borde, y es que sus frecuencias o longitudes de onda tienen que ser iguales. ¿Okay? Ahora, si ustedes recuerdan, la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas mediante la velocidad. ¿Okay? Entonces, técnicamente las dos ondas tienen que tener la misma velocidad también. ¿Qué es lo que sucede? Que en un mismo medio todas las ondas se mueven con la misma velocidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ondas en una cuerda interfiriendo, una moviéndose hacia adelante y otra hacia atrás, está dado por un hecho que ambas se mueven a la misma velocidad. ¿Ok? Y ya con eso entendido, podemos deducir que si ambas ondas tienen la misma frecuencia, ambas van a tener la misma longitud de onda y viceversa. Ok. Bueno, antes de ver esto, yo quería mostrarles un video para entender mejor cómo se ve la interferencia que tiene lugar cuando se forma una onda estacionaria. Ok. Eh, pero quiero describirla primero. Ok. Quiero describir primero la onda estacionaria. Las ondas estacionarias se van a ver así, y tal vez este esquema es fácil de entender si imaginamos que esto es una cuerda de una guitarra, por ejemplo. Entonces tenemos una cuerda de longitud L y cuando cuando perturbamos ese medio, la cuerda va a oscilar hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Sujeta de los extremos de la guitarra. ¿Ok? Si uno de los extremos estuviera suelto, entonces la onda estacionaria se vería de esta forma. ¿Ok? Entonces vean que este patrón es un poco diferente de las ondas que conocemos hasta ahora. Entonces primero les voy a mostrar cómo funciona, cómo es que las ondas se superponen y forman este tipo de movimiento.
Y luego vamos a intentar relacionar este movimiento con el esquema que conocemos de ondas hasta ahora, que era este dibujito de picos y valles, ¿cierto? Entonces, ok. Rápidamente, dos ondas estacionarias que interfieren porque se mueven en el mismo medio en direcciones opuestas y forman una onda, quiero decir, dos ondas eh, normales, ¿verdad? Las que se mueven, que interfieren y forman en el medio un patrón que se conoce como onda estacionaria, van a verse más o menos así, ¿ok? Entonces vean que, por ejemplo, si esto fuera una cuerda, la cuerda es representada por la línea roja y las ondas que se están superponiendo, que también están viajando a través de la cuerda, la onda azul viaja hacia la derecha y la onda verde viaja hacia la izquierda. ¿Ok? Vamos a verlo una vez más. Al incidir, ellas al combinarse e interferir crean ese patrón en la cuerda. ¿Ok? Entonces vean que ese patrón es un poco diferente de la forma que tienen las ondas azul y verde, es decir, las ondas azul y verde se mueven a través del medio, pero la onda roja no parece moverse. ¿Ok? Además, la onda roja tiene una amplitud que es la suma de las amplitudes de las ondas originales. Tal vez la característica más curiosa, importante de este patrón es el hecho de que si ustedes se fijan acá, en estos puntos la cuerda no se mueve. Es decir, una onda estacionaria tiene nodos fijos. Las posiciones de los nodos no cambian. Entonces va a haber partes de la onda eh, de la cuerda que cuando es estimulada no se mueven, permanecen fijas. ¿Ok? Y si nos desplazamos de los nodos, vamos a ver que, por ejemplo, este punto oscila hacia arriba y hacia abajo, pero alcanza alturas menores que, por ejemplo, un punto donde hay un pico. Es decir, los máximos de desplazamiento de la onda en la cuerda también corresponden a posiciones fijas. ¿Ok? Sin embargo, ellos, ¿verdad? El máximo se alcanza en cierto instante de tiempo, pero en el resto del tiempo la cuerda oscila hacia arriba y hacia abajo. Entonces va a tener todas las alturas posibles entre 0 y la altura máxima. ¿Ok? Entonces una onda estacionaria se ve así. Y si congelamos el tiempo, entonces lo que vamos a ver es, lo que nos interesa en realidad ver es la parte donde en ese momento se está describiendo un máximo de la onda, que se conoce como vientre. Ok. Ok, entonces, ¿cómo se parece esto a las ondas que conocemos hasta ahora? Por ejemplo, ¿cómo determinamos la longitud de onda de esta oscilación? Habíamos visto que la longitud de onda se podía determinar si medimos la distancia entre dos picos consecutivos, entre dos valles consecutivos o entre dos nodos no consecutivos. Entonces vean que nos falta una parte de este dibujo para poder visualizar bien la longitud de onda de esta cuerda. Entonces, lo que hacemos es, primero que nada, en una onda estacionaria, identificar el hecho de que tenemos aquí puntos que no se van a mover, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si esto es una cuerda, estos dos puntos van a permanecer fijos mientras la cuerda oscila. Entonces aquí vamos a tener nodos de la onda, ¿ok? Entonces sí sabemos que este es un nodo y este es otro. Sabemos que en el punto medio de los nodos tiene que haber un valle o un pico, ¿ok? Entonces ya podemos comenzar a entender cómo este dibujo es una fracción del dibujo usual que tenemos de las ondas, ¿ok? Entonces lo que hacemos es completarlo con la imaginación, ¿ok? Entonces la onda completa tendría esta forma, ¿ok? Cuando la cuerda está oscilando, la onda que vamos a asociar a ella, que ya es un poco un esfuerzo de nuestra imaginación, va a tener esta forma, ¿ok? Entonces, viéndola así, vean que tenemos un nodo, 2, 3 nodos, ¿ok? Entonces recordemos, la longitud de onda
era la distancia entre dos nodos no consecutivos, es decir, entre este y este nodo. ¿Ok? Entonces vean que la onda que corresponde a esta vibración de la cuerda tiene una longitud que sería el doble de la longitud de la cuerda. ¿Ok? Entonces acá en el libro, de hecho, lo que usan es, nos dicen que, bueno, esta distancia, la longitud de la cuerda va a ser la mitad de la longitud de onda, pero yo creo que tal vez es un poco más claro verlo así. Imaginar primero la onda, ver su longitud y luego compararla con la longitud de la cuerda. ¿Ok? Entonces, si la longitud de la cuerda es L medios, como dice el esquema, la longitud de onda de esta vibración va a ser 2 veces L. ¿Ok? Entonces, en este tipo de vibración tenemos una onda en la cuerda cuya longitud es 2 veces el largo de la cuerda. Similarmente, se pueden construir otros patrones de ondas en esta misma cuerda y de hecho lo hacen. Lo hacen naturalmente, de forma espontánea cuando la estimulamos. ¿Ok? La condición que tienen que cumplir cualquier onda que dibujemos en esta cuerda o a partir de esta cuerda va a ser el hecho de que aquí tiene que haber un nodo y acá tiene que haber un nodo, porque sabemos que estos puntos de la cuerda no se mueven nunca, es decir, son extremos fijos. Entonces, otra forma de dibujar una onda en esta cuerda sería esta. Tenemos un nodo acá, y podemos imaginar que la onda oscila, como vimos en la animación, ¿verdad? Manteniéndose este nodo también fijo. Entonces vean que si dibujamos esta onda en la cuerda, vamos a tener ahora una relación diferente entre la longitud de la onda y la longitud de la cuerda. En este caso, ¿cómo se compararían? Bueno, primero recordemos tal vez que en este esquema, la longitud de, de esta onda que está formándose en la cuerda es 2 veces la longitud de la cuerda. ¿Ok? En este caso, vean que la longitud de onda se mide desde acá hasta acá, ¿cierto? Dos nodos no consecutivos. Entonces la longitud de onda va a ser exactamente igual a la longitud de la cuerda, como indica esta expresión. Luego podemos dibujar una cuerda más, reduciendo la distancia entre picos y valles, ¿okay? Pero eso sí, siempre manteniendo nodos en los extremos de la cuerda, y esta onda va a tener una longitud de onda que va a ser igual a 2 veces la longitud de la cuerda entre 3, es decir, 2/3 de la longitud de la cuerda. Vean que cada vientre, digamos, el espacio entre los dos nodos que determinan un vientre es 1/3 de, es 1/3 de la longitud de la cuerda, ¿ok? Entonces una onda completa aquí se mediría desde acá hasta acá, ¿ok? Entonces tendríamos 2/3, 2/3 de la longitud de la cuerda. Y si seguimos ese proceso, entonces vamos a tener que la siguiente longitud de onda va a ser 1/2 de la longitud de la cuerda. La siguiente onda que podemos dibujar acá va a ser 2/5 y así sucesivamente. De hecho, podemos determinar cualquiera de las longitudes de onda permitidas en esta cuerda usando esta expresión. ¿Okay? Si sustituimos n por números 1, como en este caso, 2, 3, 4, 5, etc. En el caso de las ondas estacionarias tenemos una nomenclatura especial para relacionar todas las ondas que se pueden dibujar en un medio con condiciones definidas, como una cuerda con sus extremos fijos. Entonces, la onda más grande que se puede dibujar en esa cuerda, satisfaciendo las condiciones de que los extremos estén fijos,
es la que vimos al comienzo, aquella que tiene 2 veces la longitud de la cuerda. ¿Ok? Esta longitud de onda se conoce como la longitud de onda fundamental y la frecuencia asociada se conoce como la frecuencia fundamental de esa cuerda. ¿Ok? El resto de las ondas que podemos dibujar que tienen longitud de onda menor se conocen como armónicos. Entonces, esta onda grande va a ser la onda fundamental, este va a ser el primer armónico, el segundo armónico, tercer armónico y así sucesivamente. Ok, vean que, por ejemplo, en una cuerda de una guitarra, esto es interesante, cuando uno crea una perturbación, la cuerda vibra en todos los modos posibles. ¿Ok? Entonces la cuerda no solo vibra así, que es tal vez la vibración que nos parece más clara en la cuerda, sino que vibra de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma también. ¿Ok? Como todas estas ondas tienen longitud de onda diferente, van a tener frecuencias diferentes. ¿Ok? Están en el mismo medio, por ende tienen la misma velocidad, pero van a tener frecuencias diferentes. Y cuando veamos un poquito más adelante las ondas de sonido, vamos a entender que cada frecuencia corresponde a un tono del sonido diferente. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros pulsamos una cuerda de guitarra, estamos creando sonidos de muchas frecuencias diferentes superpuestos uno al otro. ¿Okay? A la hora de analizar lo que nos interesa en este tipo de ondas estacionarias es esta ecuación, básicamente. Esta ecuación nos dice cuál es la frecuencia o la longitud de onda de la vibración fundamental y cuáles son las longitudes de onda de los armónicos. ¿Okay? Solo sustituyendo n. Entonces, la matemática de las ondas estacionarias está básicamente contenida en esta ecuación de acá. Similarmente, habíamos hablado de que las ondas pueden ser reflejadas también si uno de los extremos de la cuerda está libre para oscilar hacia arriba y hacia abajo. En este caso, entonces, tenemos unas condiciones un poco diferentes. Vamos a tener que, en el punto en que la cuerda está fijo, por ejemplo, vamos a tener un nodo. Y en el punto en que la cuerda puede oscilar, está atada al tubo, vamos a tener un vientre. ¿Okay? Un punto que se mueve hasta la altura máxima cuando vibra. Podemos hacer la misma construcción imaginaria para completar el esquema de onda que conocemos, ¿ok? Y nos damos cuenta que en este caso la longitud de la cuerda va a ser 1/4 de la longitud de onda más grande compatible con las condiciones que describimos, ¿ok? Entonces, de nuevo, acá señalamos que, por ejemplo, la cuerda mide lambda cuartos, pero podemos despejar eso para encontrar lambda. Lambda sería entonces 4 veces la longitud de la cuerda, ¿okay? En el caso en que uno de los extremos de la cuerda está suelto. Podemos analizar todas las otras ondas que satisfacen estas condiciones y van a tener una forma más o menos así. La segunda onda más grande que satisface esas condiciones y se puede dibujar a partir de esta cuerda sería esta. La tercera esta, la cuarta esta, la quinta. Ok. Entonces recordemos, en este caso la longitud de onda fundamental va a estar dada por este diagrama, la onda más grande que satisface las condiciones. Y vamos a tener aquí similarmente los armónicos primero, segundo, tercero, cuarto. En este caso, la fórmula es un poco diferente para ondas con un extremo libre. Va a tener esta forma. ¿Okay? Vean que en el denominador, en este caso, solo va a haber números impares. Pero vean que funciona de la misma manera que habíamos visto para la expresión anterior. Es decir, si sustituimos un 1 acá, vamos a tener 4L para la fundamental, ¿verdad? Bueno. Si sustituimos un 2, vamos a tener
4L sobre 3. Y así sucesivamente. Entonces hay dos tipos de ondas estacionarias, una con los extremos fijos y otra con uno de los extremos libre. Y tenemos una forma de averiguar todas las ondas que se pueden dibujar a partir de esa cuerda, ¿okay? Fija o libre. Y es importante también tener en mente lo que dijimos, que cuando estimulamos la cuerda, todas las ondas se van a formar al mismo tiempo, superpuestas unas con otras. 4L. Ok. Ahora, recordando el video que vimos, podemos tal vez imaginar con un poco más de claridad que este patrón está formado por dos ondas que se propagan en esa cuerda, una que se desplaza hacia la derecha y una que se desplaza hacia la izquierda. El desplazamiento de esas ondas define una velocidad, ¿cierto? Como hemos visto en la clase anterior, la distancia que recorre, por ejemplo, uno de los picos si comenzamos a seguirlo con la vista. La velocidad de una onda en una cuerda va a estar dada por esta expresión. ¿Okay? Entonces la velocidad va a depender de la raíz de la tensión, es la tensión, y esta letra griega de abajo, mu, se conoce como densidad lineal. Y para cada cuerda es diferente, se puede calcular dividiendo la masa total de la cuerda entre su longitud. Pues nos dice más o menos qué tan gruesa es la cuerda, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, vean que la velocidad a la que se propagan las ondas es proporcional a la tensión, es decir, cuanto más tensa esté la cuerda, más rápido se van a propagar las ondas ahí, e inversamente proporcional a la densidad lineal, es decir, cuanto más gruesa, cuanto más densa sea la cuerda, más lenta va a ser la velocidad a la que las ondas se propagan en ella. Ok. Ahora, vean, recordemos que la frecuencia, por ejemplo, de la vibración de una cuerda está relacionada con la velocidad a través de la longitud de onda. Entonces, en general, podemos ver que la frecuencia de la vibración de una cuerda va a depender de los mismos parámetros que la velocidad, es decir, va a depender de la tensión y de, aquí la raíz tiene que ir hasta abajo, y de la densidad lineal, ¿ok? Entonces, tal vez esto nos haga entender también, la gente que está familiarizada con las guitarras ha visto que las cuerdas más agudas son más finas y las cuerdas más graves son más gruesas, más densas. Eso hace que produzcan diferentes sonidos que están definidos por la frecuencia de vibración. Ok, entonces veamos ahora un pequeño ejercicio sobre ondas estacionarias que se enfoca un poco más en la interferencia. ¿Okay? El ejercicio dice, nos encontramos a medio camino entre dos altavoces que están emitiendo un mismo sonido con una longitud de onda de 86 centímetros. En el punto medio experimentamos una interferencia constructiva. Recordemos que constructiva quería decir que las dos amplitudes se suman y oímos el sonido al doble con el doble de la amplitud, que vamos a ver más adelante, eso quiere decir el doble de fuerte, con el doble de volumen. La pregunta es, ¿cuánto tendríamos que aproximarnos a uno de los altavoces para toparnos con un punto muerto? Es decir, ¿qué es un punto muerto en este ejercicio? Es un punto en el que no vamos a escuchar sonido del todo. Entonces, a partir de lo que vimos de las ondas estacionarias, ¿dónde creemos que se ubique un punto en donde no haya sonido? En un nodo. En un nodo, exactamente. ¿Okay? Entonces, la pregunta básicamente es, ¿sabemos dónde hay un máximo? ¿Dónde está el nodo? ¿Okay? Entonces, el esquema es más o menos este, ¿verdad? Tenemos una persona parada a una distancia de
en la mitad en la mitad entre dos parlantes que están a una distancia de, ¿ok? Y la idea es que acá, entonces, este parlante está generando una onda que se mueve a la derecha y este está generando una onda que se mueve hacia la izquierda. Se superponen y forman un patrón de onda estacionaria. Tenemos de los datos del problema, bueno, aquí hubo una pequeña discrepancia. Tenemos la longitud de onda y lo que nos dicen es que justo en el punto donde estamos parados vamos a tener un máximo, ¿ok? Interferencia constructiva. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde hay que caminar para llegar a un punto en el que no se oiga sonido? Ahora, si recordamos el patrón de vibración de la onda estacionaria, recordemos que esto es un vientre que va a oscilar hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces el punto de donde no oímos sonido no es un punto donde la onda esté hacia abajo. Una vibración hacia abajo también está asociada con sonido, un desplazamiento hacia abajo de la onda. Como dijo la compañera, los puntos realmente donde no se escucha nada serían los nodos, que es básicamente el punto medio entre la distancia de un pico y un valle. ¿Okay? Entonces, vean que para caminar desde un pico hasta un nodo tenemos que recorrer una distancia que es 1/4 de la longitud de onda total. ¿Okay? Vean que una longitud de onda completa sería la distancia entre este pico, por ejemplo, y este. Y para llegar ahí yo tengo que recorrer la distancia hasta un nodo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Okay. Entonces 1/4 de la longitud de onda es la distancia entre un pico y un nodo. Por lo tanto, si dividimos, sí está bien calculado acá, fue un dedazo. La distancia que nos interesa caminar para llegar a un nodo sería la longitud de onda entre 4, es decir, serían 21.5 centímetros. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, continuemos. Ahora sí vamos a hablar un poco de las ondas de sonido. Las ondas de sonido son variaciones en la presión o el desplazamiento longitudinal del medio en el que se propagan. Entonces, en este caso, el medio puede ser aire, puede ser agua, o incluso puede ser algún sólido, ¿verdad? Si nosotros hablamos, el sonido se oye a través de una pared, por ejemplo, en general, ¿ok? Eso quiere decir que el sonido está viajando a través de los sólidos. Ok, entonces acá yo tengo un esquema de más o menos cómo se podría ilustrar una onda de sonido. Ok, imaginemos que estamos viendo moléculas de aire, ¿ok? Y en los puntos donde hay una mayor concentración del color, hay un mayor número de moléculas de aire, ¿ok? Entonces aquí hay una concentración de moléculas de aire y acá donde está un poco más desteñido, hay más bien una región en la que hay muy pocas moléculas de aire, hay una baja concentración. El sonido, en este caso, viajaría en esta dirección, en la dirección horizontal, y los desplazamientos del aire, vean que tienen lugar también en la dirección horizontal. El sonido constituye una onda longitudinal, diferente de las ondas que hemos visto en cuerdas hasta ahora. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que imaginar acá, ¿verdad? Es que las moléculas de aire se están juntando en este punto y se están separando en este punto, pero van a oscilar, ¿verdad? Entonces, después de juntarse acá, se van a separar, luego se van a juntar otra vez, luego se van a separar, luego se van a juntar otra vez, ¿ok? Ahora, si nosotros graficáramos, pudiéramos medir, por ejemplo, el desplazamiento de las moléculas de aire, ¿ok? En todos los puntos en los que el sonido se propaga, el gráfico se vería más o menos de esta forma, ¿ok? Es decir, estos gráficos sí tendrían la forma de onda que nos es más familiar. ¿Okay? Por eso es que las ondas de sonido, de hecho, se consideran ondas.
Entonces, en este gráfico de acá vemos dos descripciones alternativas del sonido. La primera es en términos del desplazamiento de las moléculas de aire, que es la que usa el libro de texto. La segunda es en términos de las variaciones de presión en el aire. ¿Ok? En realidad, la forma tal vez más eh, clara de entender el sonido es como ondas de presión, ¿verdad? Hay puntos en los que la presión aumenta y hay puntos en los que la presión disminuye cuando una onda de sonido se propaga por el aire. Pero en el libro se prefiere usar la descripción en términos de desplazamiento. Vamos a analizarla de acá. ¿Ok? Entonces vean, en el punto donde todas las moléculas se juntan y hay una mayor concentración del aire, cuando la onda viaja, en ese punto el desplazamiento es mínimo, es decir, el desplazamiento es cero. ¿Cierto? Es decir, las moléculas de aire que estaban en ese punto no se mueven sus vecinas hacia ellas, pero las que estaban ahí no se mueven. ¿Ok? Eh, ahora, en el punto donde, por ejemplo, las moléculas se separan también y dejan esa región con una densidad de aire un poco reducida, también justo en ese punto las moléculas no se mueven, lo que se mueven son sus vecinas alejándose de ellas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro nodo. ¿Ok? En el punto medio entre estos dos vamos a tener un máximo del desplazamiento, es decir, las moléculas que están acá son las que más se acercan a este punto y las que más se alejaron de este punto donde había una densidad menor. ¿Ok? Entonces, esto es tal vez solo para poder visualizar cuando sea necesario una onda de sonido. ¿Ok? Entonces, una onda de sonido va a tener puntos en los que las moléculas de aire no se mueven, ¿ok? Los nodos, y puntos en los que las moléculas de aire se mueven mucho en la misma dirección de propagación de la onda, que va a ser el punto medio entre dos nodos. ¿Ok? Ok, ahora, viendo este gráfico así, entonces podemos ya asignarle las cantidades que conocemos a una onda de sonido. Podemos ver que la onda de sonido tiene cierta amplitud, tiene cierta longitud de onda, por lo tanto tiene cierta frecuencia. Vamos a ver que también tiene, se mueve a cierta velocidad. y va a ser compatible con las propiedades que conocemos de los sonidos. ¿Ok? Pues aquí lo que queremos es usar la construcción que hemos hecho hasta ahora de ondas para entender, por ejemplo, propiedades del sonido que conocemos hasta ahora. Como, por ejemplo, sabemos que los sonidos tienen un diferente volumen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relaciona el volumen de una onda de sonido que oímos con esta estructura? Sabemos que tienen diferente tono también. ¿Ok? Y ¿cómo sabemos que son ondas? Sabemos que las ondas tienen que transportar energía. ¿Ok? Entonces ese va a ser el último aspecto que vamos a ver sobre las ondas de sonido. Cómo ellas transportan energía. Tal vez la forma más conveniente para visualizar eso es, todos hemos visto en películas probablemente, únicamente, como cuando hay una explosión y el sonido es muy fuerte, las ventanas se quiebran, ¿cierto? Bueno, esas ventanas, ese proceso en el que las ventanas se quiebran es simplemente la transmisión de energía por la onda de sonido que llegó y chocó con ellas. ¿Okay? Entonces, de nuevo, el sonido tiene volumen, tiene tono y transporta energía. Como es una onda, tiene que tener velocidad también. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los sonidos que estamos acostumbrados a oír, como en este momento ustedes, mi voz, viajan en el aire a cierta velocidad. ¿Okay? Tal vez la forma también más clara de percibir el concepto de la velocidad del sonido es recordar cuando hemos visto un rayo en el cielo y escuchamos el sonido un tiempo después, ¿verdad?
Sabemos que el sonido lo originó el rayo, pero le tomó cierto tiempo llegar hasta nuestros oídos. Es decir, se estaba moviendo por el aire a cierta velocidad. Ok. Entonces, en una onda, la frecuencia es en realidad lo que nuestros oídos perciben. Vean que nuestros oídos son básicamente detectores de ondas de sonido. Y ellos miden estas características, ¿ok? De la onda. La frecuencia determina el tono de la onda. Es decir, por ejemplo, si oímos música, la frecuencia de las ondas nos dice si lo que estamos oyendo es un do, o un re, o un mi. ¿Okay? Entonces, diferentes tonos tienen diferente frecuencia. Recuerden que, por ejemplo, frecuencias mayores implican longitudes de onda más cortas. Ok, esto era para después. Frecuencias mayores indican longitudes de onda más cortas. ¿Okay? Y frecuencias menores indican longitudes de onda más largas. Ok. De igual forma, la amplitud es algo que nuestros oídos pueden percibir. La amplitud de una onda de sonido va a estar relacionada ahora sí con su volumen. ¿Okay? Entonces vean que nosotros podemos tener una onda y sin variar su longitud de onda, variar su amplitud. Es decir, estaríamos subiéndole el volumen a una onda del mismo tono, por ejemplo, a un re. ¿Okay? Pues la amplitud de una onda de sonido nos indica su volumen o su intensidad, y la longitud de onda nos indica el tono del sonido que estaríamos percibiendo. ¿Okay? Entonces recordemos, la frecuencia, que es en realidad lo que nuestros oídos perciben, está relacionada con la longitud de onda a través de la velocidad. ¿Ok? Recordemos también lo que habíamos visto. Una pregunta, ¿la barra de tareas está estorbando acá? ¿Ustedes la ven o no la ven? Creo que en esta sí estorba un toque. Bueno, no, en realidad no estorba tanto, pero sí se ve. Que voy a intentar nada más, ahora sí. Okay. Entonces recuerden que la frecuencia depende de estos parámetros, ¿verdad? Y depende de la velocidad, ¿ok? Y la velocidad depende de la densidad, ¿ok? Eso se cumple no solo para cuerdas, sino también para sustancias. Entonces, por ejemplo, el sonido tendría diferente velocidad en el aire, en el agua o en un sólido. ¿Ok? Ahora, algo interesante de estas relaciones es que, por ejemplo, si sabemos que el sonido se mueve a diferente velocidad en el aire y en el agua, podríamos concluir que, por ejemplo, si sumergimos una guitarra en una piscina y pulsamos las cuerdas, vamos a oír sonidos con frecuencia diferente, es decir, los tonos de las cuerdas van a ser diferentes. ¿Okay? Eso tal vez es familiar también para la gente que ha escuchado sonidos debajo del agua, ¿verdad? Los sonidos suenan raros, sus frecuencias están alteradas porque la velocidad del sonido en el agua está alterada. ¿Okay? Es diferente de la que estamos acostumbrados a tener, que es la del aire. Ok. Entonces, la velocidad del sonido en el aire y en cualquier otro medio depende de la temperatura. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una tabla con la velocidad del sonido en metros por segundo para diferentes medios en los que se puede propagar. Y la velocidad se puede determinar para cualquier temperatura mediante esta fórmula. ¿Okay? Vean que lo normal es que la velocidad del sonido que nosotros percibimos sea muy próxima a esta de acá. ¿Okay? Básicamente lo que vimos es sonido en aire, siempre alrededor de, a una temperatura alrededor de 20 grados. Ok, ahora,
¿qué sucede con la energía que el sonido transporta? Ok, para comenzar a hablar de esto, es importante tal vez traer de nuevo la imagen de la piedra que cae en el estanque. Ok, entonces con este esquema yo quiero que ustedes tal vez visualicen esa imagen de nuevo. Ok, esto es básicamente el mismo dibujo. Y ahora tal vez podemos identificar más claramente las ondas. Ok, en este momento. Ok, listo, disculpen. Ok, volvemos a la presentación. Tomemos esto. Estamos aquí. Ok, entonces, para hablar de la energía que el sonido transporta, o las ondas en general transportan, es bueno recordar la imagen de la piedra cayendo en el estanque, ¿verdad? Todos pueden imaginar esa escena a partir de este esquema. Vean, en este esquema, tal vez es ahora tal vez más claro decirles a ustedes que si yo corto este dibujo radialmente, voy a tener la figura usual, el dibujo de onda usual de una secuencia de picos y valles que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, radialmente esto tiene la forma usual de las ondas que hemos visto hasta ahora. ¿Okay? En general, sabemos que esas ondas, por ejemplo, de la piedra cayendo al estanque, se propagan en todas direcciones. ¿Okay? Entonces, yo quiero expandir esa imagen que tenemos de la onda en el estanque, que básicamente es las ondas expandiéndose en todas direcciones, pero sobre un plano, a una escena tridimensional. ¿Okay? ¿Todos me están oyendo bien? Solo para confirmar, es que esa pausa no sé si... Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, tal vez la forma más fácil de entender este esquema que les estoy enseñando acá es mediante una fuente de sonido, ¿verdad? Si yo tuviera una fuente de sonido acá generando ondas de sonido, yo sé que el sonido se va a propagar en todas las direcciones, ¿verdad? Es decir, si ustedes tienen un parlante y se paran enfrente, se paran detrás, se paran a la derecha, se paran a la izquierda, en cualquiera de esas posiciones van a oír sonido. Eso quiere decir que las ondas se están propagando en todas las direcciones. ¿Okay? También podríamos imaginar
si consideramos la luz como una onda, que lo es, el sol, ¿verdad? O una fuente, un bombillo, también él genera las ondas que se propagan en todas las direcciones posibles. ¿Ok? Entonces, hay una forma de medir cuánta energía está transmitiendo una onda y eso es conocido como una medida de la intensidad de la onda. Ahora, la intensidad de una onda está relacionada con lo que conocemos como potencia. ¿Ok? La potencia es la cantidad de energía que emite alguna fuente de energía en una unidad de tiempo, es decir, energía por segundo. En términos del sistema internacional, la potencia se mide en watts. ¿Okay? Entonces, básicamente, todos los instrumentos eléctricos que ustedes compran, o bombillos, o lo que sea, cuando ustedes ven una lectura de watts que traen, es básicamente la energía que ellos gastan por unidad de tiempo. ¿Okay? La energía que requieren para funcionar por unidad de tiempo, por segundo. Ok. Entonces, volviendo a este esquema, si imaginamos la fuente de estas ondas como si fuera el Sol, por ejemplo, entonces lo que nos interesa es saber cuál es la potencia a la que el Sol emite energía. ¿Cuál es la potencia del Sol? Es decir, cuánta energía emite en un segundo. ¿Okay? Ahora, imaginemos que esa energía se propaga igual que las ondas en todas direcciones. Es claro esto, ¿verdad? La energía es transportada por las ondas. ¿Ok? De esa forma, por ejemplo, si la energía que el Sol emitió en un segundo la podemos encontrar acá, ¿verdad? Si el Sol emitió cierta cantidad de energía y después de un segundo la podemos encontrar acá, vean que la energía se estaría distribuyendo en toda esta esfera. ¿Ok? Es decir, la energía sale del Sol, pero tiene todas las direcciones posibles, entonces después de que la energía se aleja, es transportada por la onda hacia una distancia determinada del Sol, ella va a estar distribuida en toda la esfera de radio D, de hecho, donde D es la distancia que recorrió la onda en ese intervalo de tiempo. ¿Okay? Eso es parecido a como cuando uno infla un globo, una bomba. Digamos, si el globo tiene un dibujo, ¿verdad? Cuando la bomba comienza a hacerse más grande, ese dibujo se va esparciendo por un área cada vez mayor. ¿Ok? Ahora, la cantidad de tinta que había originalmente en la impresión no varía, ¿cierto? Es la misma tinta. Y por eso tal vez, cuando la bomba se infla, el dibujo nos parece un poco más borroso, ¿cierto? Bueno, eso es exactamente lo que pasa acá. El Sol emite cierta cantidad de energía y conforme la energía se aleja, se tiene que distribuir de igual forma en todas las direcciones posibles y entonces la energía que vamos a encontrar en cualquier punto de esta esfera, por ejemplo, va a ser menor que la que encontraríamos cuando la onda sigue avanzando y ahora es parte de una esfera mayor. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces la intensidad lo que mide es eso. ¿Ok? Mide cómo la energía que una fuente de sonido emite por cada segundo se va distribuyendo al alejarse. Entonces, la intensidad está definida como potencia entre área, ¿ok? Donde en el caso de una fuente puntual de ondas, cuyas ondas se pueden encontrar o entender en términos de esferas, en términos de una fuente puntual de ondas, la potencia, la intensidad va a ser igual a la potencia entre el área de cada una de esas esferas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo,
Profe, Ya- Sí, es que usted dijo que la intensidad, digamos, como en la esfera pequeña, era, ¿cómo fue que dijo? Dijo mayor o menor. mayor. Eh, Mayor. Es como la tinta mayor. de la intensidad es exactamente como la tinta del globo que se infla. ¿Ok? Va disminuyendo Ok, conforme el objeto se hace grande. está bien, gracias. ¿Ok? Y entonces básicamente lo que nos dice esta ecuación es que conforme la luz, por ejemplo, las ondas de luz se alejan de la fuente, del sol, la intensidad va siendo cada vez menor. ¿Ok? Ven que ni siquiera tenemos que saber mucho sobre el sol para entender eso, ¿verdad? Y podemos imaginarlo también con una fuente como un bombillo. ¿Ok? Conforme más lejos estamos, menos intensa nos parece la luz que emite. Profe, Sí, ¿verdad que eso tiene algo que ver con el nivel de intensidad sonora o no? sí, claro, claro. Todas las ondas tienen intensidad, todas las ondas transportan energía y conforme uno se aleja, bueno, van a aparecer, van a ser percibidas como ondas más tenues, ¿cierto? La intensidad sonora tiene esa propiedad también. Ahora que usted lo menciona, este, es bueno recalcarlo, ¿verdad? También, al igual que con la luz, si yo tengo una fuente de sonido y me alejo, ¿qué pasa? El sonido se oye más tenue. ¿Sí? Eso quiere decir que la intensidad del sonido que el parlante está emitiendo está bajando conforme yo me alejo. Por lo mismo, porque la energía del sonido tiene que distribuirse entre áreas mayores y mayores y mayores, conforme más lejos estamos. ¿Okay? Entonces, una forma de calcular la intensidad sería, por ejemplo, el sol o una fuente de sonido, como menciona la compañera, sería recordar que la onda se expande en todas las direcciones a la misma velocidad y por lo tanto la energía que se haya emitido tiene que distribuirse en esferas. ¿Okay? No hay de otra. ¿Okay? Tienen que ser esferas, porque la velocidad de la onda es la misma en todas las direcciones del espacio y la onda es emitida en todas las direcciones del espacio. Okay, entonces el área de una esfera, que tengan cuidado no confundirla con las otras fórmulas de la esfera, ¿verdad? Es 4pi por r cuadrado. ¿Okay? Entonces la intensidad, en el caso de una fuente puntual, como el sol, como un bombillo o como un parlante, va a ser calculada por esta fórmula. ¿Okay? Si conocemos la potencia, conocemos la intensidad de esa onda a cualquier distancia. ¿Okay? Vean que r cuadrado es el radio de la esfera y por ende es la distancia a la que estaríamos midiendo la intensidad. ¿Ok? O a la que estaríamos, por ejemplo, oyendo el sonido que emite el parlante. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de una relación que hay entre la intensidad y lo que conocemos, una forma de medir la intensidad que ha sido más conveniente para nosotros, los humanos, debido a las características del oído, es medir lo que se conoce como el nivel de intensidad. ¿Okay? Entonces, el nivel de intensidad va a ser un cálculo que hacemos a partir de la intensidad que acabamos de definir. ¿Okay? La intensidad que acabamos de definir es watts por segundo, por unidad de área. Y la intensidad va a usar eso, pero va a tomar en cuenta el hecho de que el oído humano, el sonido de intensidad menor que puede percibir es del orden de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Okay? Vean que de hecho las unidades de la intensidad, como es potencia entre área, tiene que ser watts por metro cuadrado. Entonces, el sonido más tenue que podemos percibir tiene que tener esta intensidad. Si tiene una intensidad menor que esta, el oído no lo puede percibir. ¿Okay? Ok, entonces se define el nivel de intensidad que se mide en decibeles mediante esta operación. ¿Okay? Entonces
Entonces el nivel de intensidad de cualquier sonido va a ser 10 veces el logaritmo de la intensidad de ese sonido dividida entre la intensidad I sub 0 que se conoce como el umbral de la audición. Es decir, la intensidad del sonido más bajo que podríamos escuchar con nuestros oídos. Entonces, esto es solo un cálculo adicional que podemos hacer en términos de la energía transportada y lo relaciona esa energía con nuestra capacidad de oír sonidos basados en cuánta energía transporta. ¿Okay? Bueno, ustedes han oído, ¿verdad?, hablar de medidas de sonido en decibeles, supongo, la mayoría de ustedes. Bueno, lo que se está midiendo es eso, es el logaritmo de la intensidad del sonido entre la intensidad asociada al umbral de la audición. Ok. Vean, sobre esto quería hacer un ejercicio para aclarar ciertos puntos, ¿ok? Pero ese ejercicio lo quería hacer en la pizarra. Entonces, voy a pasar un segundo. Ok. Pasar un segundo a la pizarra para resolver este ejercicio. Ok. Entonces el ejercicio va a consistir en lo siguiente. El Sol emite luz con una potencia de 3.83 por 10 a la 26 watts. ¿Ok? Y tenemos que hay un satélite orbitando la Tierra que trata de usar parte de esa energía para seguir funcionando. ¿Ok? Entonces, ese satélite tiene paneles solares acá con un área de 3 metros cuadrados. ¿Ok? La Tierra está a una distancia del Sol, y por lo tanto el satélite también, a una distancia de 1.5 por 10 a la menos, quiero decir a la 11, 10 a la 11 metros. La pregunta es, ¿cuánta energía incide en los paneles okay. Este dibujo apenas se ve, ¿verdad? En los paneles del satélite en un segundo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Vean que tenemos la potencia a la que el Sol emite energía en forma de luz y la distancia, ¿ok? La distancia a la que estamos absorbiendo esa energía.
¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular la intensidad que tienen las ondas de luz a esta distancia del Sol. ¿Ok? Entonces, la intensidad, recordemos, era igual a potencia dividida entre área. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tenemos es una potencia de 3.83 por 10 a la 26 watts. Y el área en que esa energía va a estar distribuida corresponde a la esfera con un radio igual a la distancia entre el Sol y el satélite, ¿cierto? Es decir, esa energía la emite el Sol, pero no la emite toda en esta dirección, sino que la emite en todas direcciones, ¿ok? En todas las direcciones posibles. Conforme se aleja, su intensidad se va haciendo menor. Como la tinta distribuyéndose en un globo que uno infla. ¿Ok? Entonces, el área que queremos es el área de la esfera de radio D, con esta distancia. ¿Ok? Que sería 4pi por 1.5 por 10 a la 11 metros, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la intensidad del Sol en el punto donde el satélite está sería ya les digo. Sería 1355 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Ok, ahora vean que la pregunta no termina ahí, ¿cierto? La pregunta dice, no nos dice cuál es la intensidad, nos dice cuánta energía incide en los paneles. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo este primer cálculo es cuánta energía está siendo transmitida a cualquier objeto que esté a esta distancia en todas las direcciones, ¿ok? O sea, ¿cuánta energía está siendo transmitida? Básicamente, desde el Sol hasta toda la superficie de la esfera que está a esta distancia, ¿verdad? Que tiene ese radio. ¿Ok? Ahora, toda esa energía no es absorbida por el satélite, ¿cierto? De hecho, es solo una pequeña fracción de esa energía. ¿Qué fracción? Bueno, el área de los paneles. ¿Ok? Entonces, toda esa energía está en un área muy grande, conformada por esa esfera, y el satélite está absorbiendo solo la energía correspondiente al área que ellos abarcan. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que queremos ahora encontrar la potencia que le llega al satélite, la cantidad de energía por segundo que le llega al satélite. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que multiplicar la intensidad que calculamos ahora, la intensidad del Sol, ¿verdad? Despejar esta fórmula y multiplicarla por el área, pero esta es el área del satélite. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, de acá tenemos que la intensidad es 1
1355. Y el área del satélite, estaba en el enunciado del problema, era 3 metros cuadrados. ¿Ok? Y eso nos daría 4064 watts. Entonces vean que de los 3.83 por 10 a la 26 watts que el sol está emitiendo, solo 4000 o 4 por 10 a la 3 watts están incidiendo en el satélite. ¿Ok? Y esa es la energía que incide en un segundo, ¿verdad? Si el problema hubiera dicho la energía que incide en 2 segundos, ¿ok? Tendríamos que dividir esto, quiere decir que multiplicar esto por 2, ¿verdad? Un watt es una unidad de energía por segundo, ¿verdad? La unidad de la energía es el joule. ¿Está claro ese problema? Sí, profe. ¿Alguien Sí, tiene profe. alguna pregunta? Sí, profe. Ok. Ok, bien. Ok, voy a continuar entonces con... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí donde se involucró que fuera como en un segundo. Es porque los watts, eso es lo que miden, digamos, los watts miden energía, ya sea transmitida o absorbida en un segundo. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un watt, eso quiere decir que son una unidad de energía por segundo. Si tiene 25 watts, lo que está diciéndole ese número es que ya sea la fuente o el detector, se está transmitiendo 25 unidades de energía en un segundo. ¿Ok? Ok. Digamos, si fueran 2, entonces habría que multiplicar esto por 2, ¿verdad? Si fueran 2 segundos. Ok. Entonces, retomando ahora sí. Lo que nos atañe va a ser entonces vimos cómo la intensidad varía con la distancia, pero sí les aconsejo, porque es muy importante, tratar de tener bien claro que la intensidad varía con la distancia a la que uno se encuentra de la fuente, ¿verdad? Pero a esa distancia podemos tener detectores de cierta área que nos van a proporcionar una medida de potencia diferente a la potencia que la fuente está emitiendo. Es claro, porque estamos solo recibiendo una fracción de la energía total que la fuente está emitiendo. ¿Okay? Entonces ese problema trata de ilustrar eso. Ok. Entonces, a partir de un cálculo como el anterior, podemos calcular siempre la energía cuando estamos hablando de sonido en términos de decibeles, aplicándole el logaritmo, ¿verdad? Y usando siempre el valor del umbral de la audición. ¿Okay? Ok, lo último que nos toca en esta clase es hablar de un fenómeno que sucede cuando la fuente que está emitiendo ondas se mueve. ¿Ok? Eso se conoce como el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno que se da cuando las fuentes emisoras de ondas están en movimiento. Entonces, para entender el efecto Doppler, yo quiero primero hacer una pequeña explicación con una animación acá y luego trabajar en la pizarra también, porque va a ser un poco más fácil de entender en la pizarra. ¿Okay? Entonces, para entenderlo, primero imaginemos la situación en que las ondas, la fuente de las ondas no se mueve. Tratemos de entender qué es lo que está pasando ahí.
Imaginemos, por ejemplo, en este caso, que este carro tiene una sirena, ¿verdad? Una ambulancia, digamos. Y entonces está emitiendo sonido y hay una persona acá que está percibiendo ese sonido, que está percibiendo esas ondas de sonido. Entonces, una forma de representar eso sería esta, ¿okay? En la que yo marqué, esta sería la onda de sonido, y en ella yo marqué con estas barras rojas las posiciones de los máximos, ¿okay? Entonces, las marqué así porque así es un poco más fácil de visualizar el concepto de frente de onda, que es el que quiero que tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, el frente de onda, cuando yo hable de frente de onda, podría estar hablando, como en esta ilustración, de la posición de un máximo de la onda, de los máximos de la onda, ¿ok? Recordamos por la estructura de las ondas que esta es la distancia entre dos líneas rojas acá, es una longitud de onda. ¿Ok? Entonces, cuando la ambulancia emite sonido, ¿verdad? Ella estimula el aire de alguna forma, de hecho con una membrana que tienen los parlantes. Tal vez todos ustedes han visto que los parlantes tienen siempre una membrana, ¿cierto? Una membrana que vibra. Bueno, esa membrana estimula el sonido, lo hace moverse, ¿verdad? Ya hemos visto que el sonido no es más que la propagación de movimiento hacia adelante y hacia atrás de las moléculas de aire, ¿ok? Entonces, la fuente emite el sonido y una vez que lo emite, que estimula el aire, la onda viaja por el aire con la velocidad que ya conocemos, ¿ok? Entonces, la onda de sonido, una vez que es emitida, ya no quiere tener nada más que ver con la fuente, ¿ok? Y se propaga por el aire con la velocidad que debería tener a esa temperatura. En general, por lo general es de 343 metros por segundo cuadrado. Ok. Entonces, vamos a la pizarra para ver qué sucede cuando esa ambulancia se mueve. ¿Okay? Eso lo hago en la pizarra porque me fue imposible animarlo. ¿Okay? Entonces vamos a la pizarra acá. ¿Todos ven la pizarra ya? Sí. Sí, Sí. Ok, entonces ahora imaginemos que, bueno, tenemos la persona acá. Tenemos acá la ambulancia. Y imaginemos que la ambulancia se mueve. Entonces, antes de imaginar eso, yo quiero nada más recalcar que en esta situación el sonido va a tener una velocidad V. La onda de sonido que emite la ambulancia se va a mover hacia la persona que la va a oír con cierta velocidad V, que la define únicamente el medio. La ambulancia no tiene nada que ver con eso. Y la ambulancia se va a mover con una velocidad que en principio puede ser diferente, que voy a llamar V sub S. El sub S viene de la palabra en inglés para fuente, la velocidad de la fuente, source. Ok, entonces, cuando la ambulancia emite una onda de sonido, podemos imaginar, por ejemplo, que el sonido sale de la trompa, para simplificar, ¿verdad? Vamos a tener que la onda comienza a formarse con un máximo justo enfrente de la ambulancia. ¿Okay? Entonces, este máximo va a avanzar hacia la persona que lo va a oír. Sabemos de la estructura de las ondas, va a avanzar una distancia lambda en un tiempo de ¿cuánto? En un tiempo igual al periodo. ¿Okay? Recuerden, el tiempo que le toma un máximo
avanzar una longitud de onda es igual al periodo. ¿Ok? Entonces la onda, si proyectamos aquí lo que pasaría en el futuro, se vería más o menos así. Ahora, en el momento en que este frente de onda, o este máximo, llega a esta posición, la fuente estaría emitiendo un nuevo máximo, ¿cierto? Así garantizaríamos que conforme la onda avance, vamos a ver el patrón que conocemos, ¿verdad? Vamos a ver una onda con más o menos una forma como así, ¿cierto? Entonces, cuando el primer máximo avanza una longitud lambda, ¿okay?, el segundo máximo tiene que estar naciendo, por decirlo así, ¿ok?, en la trompa de la ambulancia, ¿cierto? Estos podrían ser máximos en la presión del aire, ¿ok? Ok, ahora, ¿qué pasa cuando la ambulancia se está moviendo? Cuando la ambulancia se está moviendo, entonces este frente de onda va a comenzar a avanzar, pero la ambulancia va a avanzar detrás de él, ¿ok? A una velocidad probablemente menor, ¿verdad? Yo no conozco muchas ambulancias que se mueven a la velocidad del sonido, pero aún así ella va a avanzar detrás de él, ¿ok? Va a seguirlo. Entonces, en el caso en el que hay movimiento, vamos a tener que cuando... Voy a seguirlo aquí. Cuando el primer máximo emitido, el primer pico de sonido emitido por la ambulancia llega a esa posición, ¿okay?, es decir, se desplazó una longitud lambda, una distancia lambda, respecto a su posición inicial, ya la ambulancia va a haber tenido tiempo para avanzar un poco, ¿ok? Entonces, la fuente, que es la encargada de emitir los máximos cada cierto tiempo, cada periodo, ahora va a estar más cerca del primer máximo, primer pico que emitió, y va a comenzar a emitir el segundo acá, ¿ok? Entonces vean que la distancia, debido a que la ambulancia se movió, la distancia a la que quedan los máximos es diferente de la distancia de la lambda que la onda hubiera tenido si la ambulancia no se estuviera moviendo, ¿ok? Se redujo, de hecho. Ahora, en términos de sonido, una pregunta hasta en la que podemos usar lo que hemos visto hasta acá. En términos de sonido, si la longitud de onda es menor, primero, ¿qué pasa con la frecuencia? Es mayor, ajá. ¿Y qué pasa cuando la frecuencia de un sonido aumenta? ¿Cómo lo percibimos nosotros? Más agudo. Más agudo, exactamente. ¿Okay? Entonces, si la fuente, aquí está la persona, ¿verdad? No lo olvidemos. Si la fuente se mueve hacia la persona, entonces la persona va a percibir un sonido con longitud de onda menor. Vean que al final a ella le van a llegar máximos con un espaciamiento menor que el que debieron haber tenido si la ambulancia estuviera detenida. Y entonces va a percibir un sonido más agudo de la sirena, ¿ok? Eso tal vez, no sé si ustedes, bueno, creo que todo el mundo lo ha oído. Cuando ustedes oyen una ambulancia viniendo a la distancia, suena más aguda y luego cuando se aleja suena más grave la sirena, ¿cierto? Bueno, eso es justamente ocasionado porque pasa esto que acabamos de decir, ¿ok? Entonces, la pregunta acá es, bueno, ahora estamos, entonces la ambulancia está creando ondas con una longitud menor que la que hubieran tenido si hubieran salido de una fuente estática, ¿ok?
Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa nueva longitud de onda? ¿Qué la voy a llamar lambda prima? ¿Ok? Bueno, para calcular esa longitud de onda, yo puedo restarle a la longitud de onda original la distancia que el carro avanzó, ¿cierto? ¿Ok? Esta distancia de acá. Okay, vean que esa nueva longitud de onda, que es la distancia entre dos máximos, es la longitud de onda original menos la distancia que el carro avanzó. ¿Ok? Entonces yo tengo que lambda prima va a ser igual a lambda menos distancia a carro. ¿Ok? Que es diferente de esta. ¿Ok? Ahora esta se llama lambda prima. Ahora, ¿cuál es la distancia que recorre el carro? Bueno, la distancia se puede despejar de la fórmula de velocidad. ¿Ok? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Sería lambda menos la velocidad del carro por el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Vean que yo dije, ok, este frente se mueve hasta acá, ¿verdad? Y se desplaza una longitud de onda entera. Para que el frente se desplace una longitud de onda entera, tiene que pasar un tiempo igual al periodo. ¿Ok? Entonces, ese tiempo es el mismo tiempo, el tiempo que le toma llegar a este frente de acá a acá, es el mismo tiempo que tiene la ambulancia para avanzar. ¿Ok? Entonces, la ambulancia avanza un tiempo igual a un periodo. ¿Ok? Y eso sería el lambda prima. Ahora, de importancia extrema en esto es el hecho de que si bien la onda se va a comprimir, va a viajar a la misma velocidad, ¿verdad? La velocidad no depende, la velocidad de la onda en el aire no depende de si la fuente se está moviendo o no, ¿ok? Es única. La velocidad de una onda en un medio solo depende del medio, ¿ok? No depende de la fuente. Ok, entonces, lo que nos interesa, de hecho, más aún que calcular la longitud de onda, es calcular la frecuencia, la nueva frecuencia de esa onda, porque, como dijo la compañera, una frecuencia mayor implicaría que la sirena se oye más aguda. ¿Ok? Recuerden que los sonidos nosotros los asociamos con frecuencia más que con longitud de onda. Entonces, la frecuencia a la que oímos la onda debido al movimiento de la fuente sería igual a la velocidad del sonido en el aire dividida entre la nueva longitud de onda, ¿cierto? Es solo eso. Entonces podemos reescribir esa expresión así, sería V sobre lambda menos Vc por T. Okay. Esto era S, disculpe, source, la velocidad de la fuente. Okay. Entonces vean que esta es la velocidad de la onda en el aire y esta es la velocidad de la fuente, que son velocidades diferentes. Ok, ahora, lambda, este lambda de acá yo lo puedo escribir en términos de la frecuencia original de la onda, es decir, la frecuencia que la onda hubiera tenido si la ambulancia no se estuviera moviendo. La frecuencia original de la onda sería la velocidad del sonido dividido, quiero decir, la longitud original de la onda sería la velocidad del sonido dividido entre la frecuencia. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Solo quiero ahora darle una forma un poco más bonita a esa fórmula. ¿Okay? Ya el problema está resuelto, digamos. De hecho, es la forma que vamos a usar en ejercicio. Entonces lo quiero hacer bien. Ok.
Entonces, de acá yo voy a recordar que la frecuencia es 1 entre el periodo. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Ok? Y lo voy a sustituir acá. Yo puedo reescribir esto entonces como V es igual a Vt menos Vst. ¿Ok? Ahora puedo sacar ese 1 entre t a factor. Y recuerden que 1 entre t es la frecuencia, pero en este caso es la frecuencia original porque tenemos el periodo original, ¿verdad? Ok, entonces básicamente tenemos una expresión ahora que nos relaciona las frecuencias. La frecuencia de la onda que la frecuencia de la onda que es emitida por la fuente en movimiento es igual a la frecuencia que tendría esa misma onda si la fuente estuviera detenida, multiplicada por este factor. ¿Okay? Ahora, vean que este factor siempre es menor que 1, siempre que la velocidad de ese carro no sea 0. ¿Okay? Por lo tanto, la frecuencia que escuchamos del sonido de la sirena de la ambulancia va a ser siempre menor que la frecuencia que emitiría esa sirena si la ambulancia estuviera detenida. ¿Okay? Entonces, cuando el carro se mueve hacia nosotros, lo oímos con un sonido más agudo. ¿Okay? Esto es, ok, voy a volver a la presentación, ahora sí. ¿Estamos viendo la presentación? Sí. 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 Ok. Entonces, aquí tenemos todo el análisis que acabamos de hacer, ¿verdad? Okay. También podemos sacar a factor SV, ¿verdad? No es necesario. Yo creo que tal vez esta fórmula es un poquito más bonita de ver, ¿verdad? Son equivalentes los dos. Y esto es cuando la fuente se está acercando, ¿ok? Ahora, cuando la fuente se está alejando, vamos a tener una relación exactamente igual, pero con un más acá, ¿ok? Con un más, por exactamente el mismo análisis. Entonces vamos a tener que si la ambulancia se está alejando, la frecuencia a la que escuchamos el sonido va a ser menor, ¿ok? Va a ser menor. En este caso va a ser mayor, ¿ok? Creo que dije ahora algo, dije que este número siempre es menor que 1, ¿cierto? Este número siempre es menor que 1. ¿Okay? Por lo tanto, acá vamos a tener una frecuencia mayor cuando el carro se acerca. ¿Okay? Mayor cuando el carro se acerca. En este caso vamos a tener una frecuencia menor. ¿Okay? Que el denominador es más grande que el numerador. ¿Okay? Y entonces cuando el carro se aleja, la frecuencia va a ser menor. Y por lo tanto vamos a escuchar el ruido de una forma más grave. ¿Okay? Vamos a escuchar un sonido más grave. Y es por eso que entonces cuando las sirenas de los carros las oímos desde la ventana, por ejemplo, oímos que en cierto momento están como más agudas y luego se hacen como más graves. ¿Okay? Cuando se están alejando y cuando se están acercando y cuando se están alejando. Las dos fórmulas que nos dan exactamente con números el cambio en la frecuencia son estas dos. ¿Okay? Ven que involucran la velocidad del sonido en el medio en que estemos,
por lo general el aire, con la velocidad de la fuente. Ok, ahora, antes de terminar la clase, esto es fuente alejándose. Antes de terminar la clase, yo solo quería, ya que hablamos del efecto Doppler, hacer alusión a un fenómeno que tal vez ustedes han escuchado, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar de la barrera del sonido. ¿Alguien? Ok. Bueno, ¿qué es la barrera del sonido? Ahora que entendemos que el sonido son ondas y entendemos que las ondas son variaciones en la presión, podemos, de hecho, entender a qué se refiere el término, la barrera del sonido. Entonces, imaginemos exactamente el mismo fenómeno que acabamos de describir, una ambulancia emitiendo un sonido, pero en este caso imaginemos que lo emite es un avión. ¿Okay? ¿Todos ven la pizarra? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, gracias. Ok, entonces de la misma forma este avión se va moviendo con cierta velocidad. V, S. Y tenemos que el sonido que emite, por ejemplo, sus turbinas, se va moviendo acá. Se movería acá con una velocidad igual a la velocidad del sonido. Entonces, ¿qué pasa cuando esas dos velocidades son iguales? ¿Okay? Bueno, de acuerdo a lo que habíamos dicho, ¿verdad? Digamos que el avión emite el primer máximo de presión en este punto. Y después de un tiempo t igual al periodo, ese máximo se va a haber movido hacia adelante en una distancia exactamente igual a una longitud de onda. Ahora, si el avión va viajando a la misma velocidad que el sonido, ¿okay? Entonces, en el punto en que este máximo llega a una distancia de una longitud de onda, el avión también lo hizo. ¿Okay? Ok. Y en ese punto estaría el avión ya en condiciones de emitir el segundo frente de onda. ¿Okay? Entonces estaría emitiendo un frente de onda sobre el otro. ¿Okay? Y así sucesivamente, ¿verdad? Si esperamos un periodo más, vamos a tener el avión. Bueno, se parece otro avión, pero bueno. Tendremos el avión una longitud de onda más adelante. Disculpen ahí que se trasluce la escritura del otro lado. Emitiendo un tercer pico que recordemos era un pico de presión encima uno del otro, ¿verdad? Esos picos se van superponiendo uno al otro. Y hasta que se hacen un número inmensamente grande. ¿Okay? Entonces lo que está pasando en esta secuencia de eventos es que la presión que el propio sonido que el avión emite, la presión que él provoca en el aire, se va acumulando enfrente de él, ¿okay? Hasta que llega un punto en que el avión tiene frente a él una concentración de presión grandísima, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, la presión ejerce una fuerza, ¿cierto? La presión empuja al avión hacia atrás, la misma presión del sonido que está emitiendo, y es tan grande la superposición de todos los picos de esa onda que antes de que se descubriera
el diseño aerodinámico, ¿verdad? Los aviones simplemente se despedazaban en el aire como si chocaran con una barrera, ¿ok? Y de hecho, irónicamente sí es una barrera lo que los detiene, ¿verdad? Es una barrera de moléculas de aire acumuladas, formando una presión muy alta. ¿Ok? Entonces la barrera del sonido es básicamente entendible desde el punto de vista de las ondas y creo que queda claro, queda bastante claro, al menos bastante visualizable, usando la misma técnica que usamos para visualizar el efecto Doppler. ¿Okay? Es como un efecto Doppler extremo en el que la velocidad de la fuente es igual a la velocidad de la onda en el medio, o sea, del sonido en el aire. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si no tienen más comentarios, entonces nos estaríamos viendo el lunes a las 2. Las tareas probablemente ya estén listas para el lunes. Entonces, bueno, que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, hasta Gracias, luego. profe. bueno, pura vida. Gracias, profe.